inmediatamente al general Rennenkampf que avanzara hacia el sudoeste para reforzar el segundo ejército. La gravedad de la situación debería haber hecho que Rennenkampf corriera a ayudar a Samsonov. Pero como Hindenburg había previsto, Rennenkampf, lleno de rencor, hizo caso omiso de las órdenes de su comandante. Samsonov estaba solo para intentar salvar a su ejército. En cambio, el general alemán Hermann von François podía permitirse desobedecer las órdenes y conseguir los resultados planeados. El 28 de agosto, con el segundo ejército ruso paralizado en los bosques y la vegetación de Tannenberg, Hindenburg ordenó a von François que evitara que la fuerza de Samsonov escapara hacia el oeste. Pero von François tenía un plan más ambicioso. Pretendía romper las comunicaciones de Samsonov atacando al este, hacia el pueblo de Niedenburg. El pueblo y el paisaje que lo rodeaba sufrieron primero un intenso bombardeo. El ataque y el asalto posteriores formaban parte de un brillante plan que condenaría irremediablemente al segundo ejército ruso. Hindenburg ordenó entonces al resto de sus fuerzas que aniquilasen completamente al desventurado ejército de Samsonov. La excelente y creativa desobediencia de von François le valió el apodo de El Zorro. Había prestado un buen servicio a Hindenburg. Mientras los hombres de Samsonov luchaban en los espesos bosques cercanos a Tannenberg, empezaron a perder cohesión. Hindenburg sabía que el segundo ejército ruso estaba a punto de enfrentarse a una derrota catastrófica, a menos que el gran duque Nicolás pudiera obligar a su otro ejército a que fuera a su rescate. Durante los últimos días de agosto de 1914, los despiadados ataques alemanes sobre los restos del segundo ejército de Samsonov prosiguieron. En el norte, el otro ejército del gran duque Nicolás finalmente se movía, pero hacia el oeste, alejándose del ejército de Samsonov que estaba en el sur. Otro mensaje interceptado del cuartel general del gran duque confirmó que el ejército de Rennenkampf se hallaba demasiado lejos para acudir en ayuda del segundo ejército ruso. Hindenburg decidió entonces acabar con las tropas de Samsonov. Su infantería estrechó el círculo alrededor del bosque cercano a Tannenberg. Los rusos se asustaron e intentaron evitar a los cazadores alemanes, pero no sirvió de nada. Los hombres de Samsonov estaban totalmente desorganizados. Miles de ellos arrojaron las armas al suelo y se rindieron. Samsonov, humillado y derrotado, decidió hacer lo más honroso. La noche del 29 de agosto se adentró en el bosque. Minutos después se oyó un solo disparo. Al día siguiente, los restos del ejército de Samsonov habían sido erradicados sistemáticamente. Metieron a los supervivientes en jaulas, como ganado en sus corrales. Las fuerzas de Hindenburg habían capturado a 93.000 rusos y solo habían perdido 35.000 hombres.
Más de 120.000 soldados rusos habían perecido en el campo de batalla. Los alemanes también habían capturado más de 700 piezas de artillería rusa. El desastre de Tannenberg no dejó más opción al gran duque Nicolás que la retirada del resto de las fuerzas rusas de Prusia Oriental. Hindenburg avanzó rápidamente para cortarles la retirada. Los alemanes atacaron el 5 de septiembre. Y el día 9, las tropas de Hindenburg habían capturado 30.000 prisioneros más. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en Tannenberg, Rennenkampf consiguió que parte de su ejército pudiera retirarse hasta la frontera rusa. La derrota de Tannenberg supuso un gran golpe psicológico para el ejército ruso, del que nunca se recuperó. Si Alemania hubiera perdido la batalla, Berlín habría estado amenazada directamente y el curso de la guerra podría haber sido completamente diferente. El general von Hindenburg fue ascendido a mariscal de campo. Como héroe de Tannenberg se convirtió en un icono nacional. La batalla convirtió a Hindenburg y Ludendorff en un equipo que supervisaría la estrategia militar alemana durante los 2 últimos años de la Primera Guerra Mundial. Tras la derrota final de la guerra, Hindenburg se convirtió en el presidente de la República de Weimar. Más tarde intentaría limitar el creciente poder de Adolf Hitler, que le desagradaba enormemente, pero se vería obligado a nombrarlo canciller en enero de 1933. Tras una vida memorable y extraordinaria, Hindenburg murió a los 87 años, en agosto de 1934. Fue enterrado en un santuario cerca de Tannenberg, escenario de su mayor triunfo, con toda la pompa requerida. Por una ironía del destino, fue Hitler el encargado de organizar la solemne y respetuosa ceremonia funeraria de Hindenburg. Con la muerte de Hindenburg, Hitler consiguió alcanzar el poder absoluto. Poco después pondría a Alemania en una posición que sería todavía más desastrosa que los terribles días de la Primera Guerra Mundial. Tras la batalla de Tannenberg, el gran duque Nicolás destituyó a Zhilinsky e intentó volver a revivir los éxitos militares rusos. El continuo y nefasto liderazgo supondría más reveses y la desmoralización de las tropas rusas después de la derrota en Tannenberg. El zar Nicolás II asumiría todas las responsabilidades de mando en agosto de 1915, apartando de él a su tío, el gran duque Nicolás. Sería una decisión terrible para Rusia que la conduciría a su derrota definitiva. El gran duque Nicolás fue nombrado gobernador general del Cáucaso, donde los rusos consiguieron una serie de victorias contra los turcos. Continuó pidiéndole a su sobrino, el zar Nicolás, que iniciara la necesaria reforma rusa.
Pero ya era demasiado tarde, y durante la Revolución Rusa, en noviembre de 1917, el zar y su familia fueron detenidos y más tarde ejecutados. Rusia quedó bajo el puño de hierro de Lenin y los bolcheviques. El gran duque Nicolás consiguió escapar de Rusia y se exilió en Italia y Francia, donde vivió tranquilo durante la última década de su vida. Murió en 1929. Tannenberg fue la victoria alemana más convincente y espectacular de la Primera Guerra Mundial. Rusia nunca se recuperó. La desilusión creció ante el aumento de bajas y la derrota. Esta creciente vulnerabilidad abrió la puerta a los bolcheviques para que se hicieran con el poder. En cuanto a la batalla de Tannenberg, Hindenburg, con su frialdad y su gran experiencia bélica, fue un rival invencible para el gran duque Nicolás de Rusia.